Ámsterdam, la ciudad de los diamantes, la ciudad de los canales, la Venecia de los Países Bajos, un lugar donde todo está permitido. La ciudad de Ámsterdam es una de las ciudades mágicas y encantadoras de Europa. El estilo característico de sus casas, sus puentes, sus bicicletas y el ambiente que se desprende de ella le otorgan el título de una de las capitales con más personalidad del continente europeo. Desde el primer instante en el que visitas Ámsterdam, percibes que estás en un lugar diferente. La vida de sus calles, el color de sus edificios y la mezcla intercultural que se da lugar allí te advierten que la capital de los Países Bajos es un lugar distinto, una ciudad especial, única, erigida en las orillas de los ríos Amstel e Ig. Ámsterdam se presenta como una ciudad con una intensa actividad comercial, proporcionada por su puerto marítimo y cultural, gracias a sus museos y una abundante celebración de eventos culturales. La capital de los Países Bajos es única por su peculiar trama urbana, asentada en gran parte sobre el terreno conquistado al Mar del Norte y horadada por un complejo sistema de canales que le otorgan un singular perfil de tela de araña. Recorrer en bicicleta los barrios con más aceras, cruzando sobre alguno de sus más de 1.200 puentes decorados con flores, supone una auténtica delicia. Sin perder de vista que aquí se encuentran museos de talla mundial como el Rijksmuseum o el dedicado al genio Vincent van Gogh, que completan el mosaico de una de las capitales europeas más seductoras. Los datos que se tienen sobre Ámsterdam datan de 1725. Por aquel entonces, el conde Floris V de Holanda concede un privilegio comercial a un pueblo de pescadores de arenques. Este pueblecito pesquero se encontraba sobre el terreno formado por un dique en la desembocadura del río Amstel. A partir de ese momento, Ámsterdam comienza a desarrollarse y en 1300 consigue la categoría de ciudad. No obstante, el momento de mayor esplendor que la ciudad ha vivido fue durante el siglo XVII. Los holandeses comienzan su expansión en ultramar y en pocos años sus flotas se encuentran en todo Extremo Oriente. En 1610 se comienza la construcción de los 3 canales principales de la ciudad, donde la burguesía de la época construyó sus fastuosas mansiones. Hacia 1625 se funda la Nueva Ámsterdam, conocida hoy en día como la ciudad de Nueva York, y en 1630 Rembrandt instala su lugar de residencia en Ámsterdam, donde vivirá hasta su muerte en 1669. En la actualidad, Ámsterdam es una ciudad con una intensa actividad industrial y con un turismo como fuente importante de ingresos. La construcción de un canal que comunica la ciudad de Ámsterdam con el Rin ha puesto un importante incremento en la actividad comercial de su puerto con el este de Europa. A su vez, el aeropuerto de Schiphol, fundado en 1988, fomenta la actividad de la capital. Hoy en día, Ámsterdam cuenta con 800.000 habitantes, de los cuales un 30% se constituye en población juvenil. 165 canales, más de 1 millón de bicicletas, 2.400 casas flotantes y 6.937 edificios históricos. Una ciudad abierta a las nuevas ideas que otorga gran libertad de expresión a los jóvenes y donde la tolerancia es uno de los principios fundamentales. Sin duda alguna, ingredientes que atraen hasta esta capital a la juventud del mundo entero. Bueno, la ciudad de Ámsterdam, una ciudad con aproximadamente 800.000 habitantes, más de 1 millón de bicicletas, más de 120 nacionalidades, todos juntos en un espacio muy pequeño. Es una ciudad con un carácter muy liberal, muy tolerante, muy abierto, un carácter que se ha forjado desde hace más de 4 siglos. Tomando como punto de partida la estación central de Ámsterdam, punto de referencia de toda ciudad holandesa, se abre ante nosotros toda una ciudad por descubrir. Dejando a nuestras espaldas el puerto marítimo, nos encaminamos hacia la emblemática Plaza de Dam, plaza principal de la ciudad. La plaza se encuentra entre 2 de las arterias principales de la capital, el Damrak y Rokin, donde se halla el dique Dam,
sobre el río Amstel. En este punto hallamos el Palacio Real, antiguo ayuntamiento de la ciudad, y la Iglesia Nueva o Iglesia de Santa Catalina, donde tienen lugar las coronaciones de los monarcas holandeses. En esta plaza tenemos edificios muy importantes como la Iglesia Nueva, que es esta que tengo aquí detrás, como el antiguo Ayuntamiento de Ámsterdam o el Palacio Real actualmente. También tenemos el monumento a las víctimas que han muerto en batalla durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente también. Todos los años, el 5 de mayo, los reyes dejan aquí una ofrenda floral. Tenemos algún museo como el Madame Tussauds, Museo de Cera. Tenemos unos grandes almacenes y tenemos también una de las casas de Justin Bieber, una de las casas también más caras de todo Ámsterdam. Aproximadamente la tercera parte del territorio de los Países Bajos se encuentra por debajo del nivel del mar, o al nivel de este. A lo largo del tiempo, Holanda se ha caracterizado por los diques, molinos de viento y canales, que aún hoy se utilizan para mantener el agua fuera de la tierra y mantener los pies secos. La capital no es la excepción. Ámsterdam es una ciudad dividida por los canales que le han hecho merecedora del mote la Venecia del Norte. Los canales principales construidos en el siglo XVII en el centro de la ciudad han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2010, haciéndoles uno de los lugares más interesantes para ver en Ámsterdam. Ámsterdam tiene 165 canales que juntos hacen un recorrido de 100 kilómetros. Sobre estos canales atraviesan bonitos puentes y sus orillas están rodeadas de las casas más costosas de la ciudad. Un escenario para hacer fotos hermosas en cualquier época del año. Una de las mayores atracciones de Ámsterdam es sin duda navegar por sus canales. Un recorrido en barca ofrece al turista una perspectiva diferente de la ciudad, de sus puentes, fachadas, iglesias y museos. Los canales de Ámsterdam es de lo más representativo de la ciudad. Tenemos más de 120 canales. Estos canales se hicieron a propósito cuando se construyó la ciudad y tenían dos utilidades principales. Una de ellas era el desagüe, ya que no existían alcantarillados, y también eran una red de comunicación, una especie de autopistas para todos los comerciantes que las utilizaban para importar todas sus mercancías desde el puerto hasta sus almacenes. Hay tantas formas de recorrer los canales como gustos, desde el clásico paseo en barco hasta el alquiler de canoas, hidropedales, mini cruceros. Si se quiere disfrutar de un paseo más especial, también se puede hacer, pues hay barcos que organizan comidas, cenas o incluso fiestas al anochecer. Incluso existe un smoke tour. Solo un consejo: cuidado con levantarse, sobre todo cuando crucemos algún puente. Los paseos habituales suelen durar entre 60 y 90 minutos y cuestan entre 10 y 15 euros. Algunas compañías ofrecen explicaciones en español. Son muchas las empresas que organizan estos paseos, sobre todo concentradas cerca de la estación central y junto a la zona de los museos. Si hay algo que nos llame la atención en Ámsterdam, además de sus canales, son sus casas flotantes. Actualmente en los canales de la capital hay más de 2.500 de estas. Esta singular forma de alojarse muestra la estrecha relación que existe entre el agua y la ciudad. Durante la Edad de Oro holandesa en el siglo XVII, los canales eran utilizados como vías de transporte para el comercio y a través de ellos se llevaban y traían bienes a la flamante ciudad. Pero en el último siglo el uso de los canales ha cambiado bastante. Los canales de Ámsterdam están llenos de barcas que funcionan como casas, hoteles o terrazas. Pero si esta idea nos gusta y queremos hacernos con un barco para atracar allí, saber que ya no queda ni un solo hueco para instalarse. Actualmente todas las embarcaciones están ancladas a la red eléctrica y de saneamiento urbana. Muchas casas-barcos se han convertido en auténticos alojamientos de lujo en movimiento. Pero, ¿qué son las casas flotantes? Una casa flotante es un barco que ha sido diseñado o modificado para ser usado principalmente como hábitat humano. Pero en las últimas décadas, muchos proyectos arquitectónicos han desarrollado esta idea
y hoy en día existen barrios residenciales enteros que flotan sobre las aguas. Sin duda, los holandeses han sabido adecuarse a las condiciones topográficas de su país. Tenemos casi 1000 casas barco, de las cuales tenemos dos tipos principales. Unas son casas efectivamente barcos, normalmente barcos de carga, y otras que son directamente casas flotantes, que no son barcos, también llamadas cajas de zapato. Son bastante caras, ya que tienes que pagar el emplazamiento, que te puede costar más de 300.000 euros, más luego la casa barco que tienes que emplazar en ese lugar, que te puede costar pues seguramente más de 400.000 euros. En una ciudad famosa por su exquisita arquitectura, las estrechas casas que bordean los canales de Ámsterdam constituyen uno de sus ejemplos más inolvidables. Hay 3 casas que destacan por ser las más estrechas de todas. Con poco más de 2 metros de ancho, los habitantes pueden casi tocar ambas paredes estirando los brazos. Las casas más antiguas de Ámsterdam, con sus ornamentales fachadas, son un tesoro nacional. Muchos de estos impresionantes ejemplos arquitectónicos que bordean el sistema de canales de la ciudad datan de la Edad de Oro holandesa, cuando el impuesto sobre los inmuebles se calculaba a partir del ancho de la fachada de los edificios. Existe cierto debate sobre cuáles casas son las más estrechas de Ámsterdam e incluso del mundo. En cualquier caso, los ejemplos más destacados están en la calle Singel 7, Oude Hoogstraat 22 y Kronenburghal 26. No, los holandeses tenían que pagar impuestos por el ancho de su fachada, así que se veía directamente cuál era su poder adquisitivo. Aquí tenemos una de las casas más estrechas de la ciudad, con solamente 1,80 m de anchura, así que pues claramente veíamos que no tenía demasiado dinero o no quería gastarlo. Si miras con detenimiento, en lo más alto de las casas hay ganchos o unos sistemas de poleas por el que suben los muebles y todo lo que tenga que ingresar a los hogares. Es muy común ver volar desde lavarropas hasta pianos mientras uno va caminando. Esos ganchos que vemos ahí arriba es debido a que las casas, al ser tan estrechas, son muy profundas pero muy estrechas, y el planteamiento del arquitecto siempre era aprovechar al máximo el espacio. Tener en cuenta que estos arquitectos, muchos de ellos, también hacían barcos, y entonces al hacer las escaleras muy empinadas ayudabas a ganar espacio, con lo cual los mercaderes no subían sus cajas por las escaleras, sino que las subían por los ganchos. Si nos fijamos en todas las casas del centro de Ámsterdam, veremos un gancho arriba que todavía se utiliza poniendo una polea para subir todos sus muebles en la actualidad. La fábrica de cerveza se estableció en Ámsterdam en 1864 y hoy en día Heineken es uno de los 3 productores de cerveza más grandes del mundo. La rica y exitosa historia de Heineken se ha presentado en su antigua fábrica de cervezas, hoy ya desaparecida en Ámsterdam, con varias atracciones del parque agregadas a la exhibición y renombradas como Amsterdam Heineken Experience. Adrian Heineken fue el fundador de la famosa cerveza en 1864. El joven emprendedor compró un lugar justamente donde estamos, un bar, donde empezó a fabricar esta famosa cerveza. No sería hasta unos años después cuando empezaría a ser bastante conocido en este país y con una visión muy clara de intentar llegar a todas partes del mundo. Heineken, a día de hoy, que sigue siendo una empresa familiar, tiene más de 250 marcas aparte de la suya y está en más de 120 países. La Plaza Dam es el equivalente a lo que sería la Puerta del Sol en Madrid. En ella se puede pulsar la vida de la ciudad. La plaza fue denominada así por la función que tenía en el pasado, ya que en el siglo XIII era una represa que se usaba para la contención de las aguas del río. Dam, traducida al español, significa presa. Por lo tanto, el asentamiento de la presa se le llamó Amsterdam, y de ahí el paso de los años lo llevó al nombre que mundialmente se le conoce, Ámsterdam. Al final, la presa fue cambiada y el resultado fue una gran plaza a partir de la cual fue creciendo la ciudad progresivamente. Esta plaza la visitan millones de personas anualmente, siendo el centro de la ciudad. Es una plaza donde se producen toda clase de celebraciones y manifestaciones, llegando a haber albergado incluso ceremonias de Estado.
Justo en este lugar es donde se construyó esa presa, por eso se llama Dam, porque en holandés es presa, en el año 1275, cuando comienza a fundarse esta ciudad sobre el famoso río Amstel. Bueno, esta plaza, como veis, es donde pasa todo, desde el siglo XVII, cuando venían los mercaderes, se juntaba todo tipo de religiones, todo tipo de personas, hasta nuestros días, donde sigue siendo un lugar de convergencia. Los museos en Ámsterdam se encuentran entre las principales atracciones turísticas de la ciudad. El Rijksmuseum, el Museo Van Gogh, la Casa de Ana Frank y el Museo Stedelijk son las opciones más populares, pero hay muchos otros pequeños museos interesantes. Hay 75 museos en Ámsterdam, que atraen a casi 7 millones de visitantes al año. Junto a la riqueza de las majestuosas pinturas del siglo de oro, encontraremos emocionante arte moderno, prensa, cine, teatro, fotografía y algunas delicias holandesas únicas como la Heineken, el Ajax Arena Tour y el Museo de la Casa Flotante. Por supuesto, Ámsterdam no sería Ámsterdam sin los museos dedicados al erotismo, el sexo, el cannabis y la tortura. Con sus calles repletas de bicicletas, sus modernos y a la vez acogedores restaurantes y cafés, sus canales, mercados al aire libre y museos, Ámsterdam es uno de los mejores destinos turísticos de Europa, ya sea para una escapada de fin de semana o una estancia de varios días. Ámsterdam es la ciudad que caracteriza por su bello paisaje, su variedad de entretenimientos, una original arquitectura y una impresionante oferta cultural. Tradición y vanguardia se unen en esta ciudad ubicada sobre el río Amstel, que ha hecho de la tolerancia casi una forma de vida. En Ámsterdam encontramos multitud de museos de todo tipo. El museo principal, podríamos decir, en cuanto a visitantes, tendríamos el Rijksmuseum, justamente el que tengo detrás, que es el Museo Nacional de Arte, que se hizo en 1885 de la mano del arquitecto Cuypers, el mismo que hizo el castillo de The Hague. Bueno, la obra principal que podríamos encontrar en este museo sería la Ronda de Noche de Rembrandt. Tenemos varios cuadros de Rembrandt, también tenemos el famoso pintor Vermeer y algún que otro Van Gogh, pero sería el museo más completo. Aparte del Museo Rijksmuseum, tenemos el Van Gogh Museum. Van Gogh, efectivamente, suena como una F, la V. Van Gogh. El Museo Van Gogh, que fue creado por su sobrino, el sobrino del mismísimo Vincent Van Gogh, que tiene la colección más grande de cuadros del autor de todo el mundo. Lo tenemos aquí mismo en esta plaza. También tenemos el Museo Moco, el más reciente de todos, donde encontraríamos obras sobre todo del artista Banksy. Y tenemos también el Stedelijk, que es el Museo de Arte Contemporáneo. Además de los museos tenemos algún que otro consulado, como el de Estados Unidos, el de Rusia, de Turquía, y también tenemos un teatro de música muy conocido, que es el Muziekgebouw. Esto del Barrio Rojo, ¿cómo funciona aquí en Ámsterdam? Bueno, el Barrio Rojo sin duda es un sitio bastante peculiar, bastante único en el mundo. La prostitución ha estado desde el principio, por supuesto, de la ciudad de Ámsterdam y de la humanidad, por supuesto. Una visita al castillo de Haar es un viaje al pasado descubriendo un mundo maravilloso. Solo hay unos pocos castillos en Europa con la misma imagen ideal de una fortaleza medieval, con sus torres, rampas, canales y puentes levadizos. Es la foto perfecta. Bueno, estamos en el castillo de The Hague, el castillo más grande de toda Holanda y uno de los más conocidos del norte de Europa. Desde 1340 hay un castillo aquí, aunque no es el que vemos ahora mismo, ya que fue un castillo que la familia Souther
decidió construir en 1890.